Grabar. Perfecto. Okay. Hola, muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar del Comité de Asfalto titulado Diseño de Mezclas Asfálticas. Les agradecemos a todos su participación, su tiempo, la espera que estuvieron ahí en la sala. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a la actividad con Macarena Bravo, vicepresidenta del Comité de Asfalto, quien dará unas palabras de bienvenida y nos contará más detalles respecto del comité. Así que, Macarena, si puedes cambiar la configuración de visualización para que la podamos ver en pantalla completa. Hay configuración de visualización. ¿No se ve en pantalla completa? No, estamos viendo la vista del presentador. No. Perfecto. Mientras Macarena nos comparte su pantalla, bueno, recordarles que para que la actividad se desarrolle de manera ordenada y sin inconvenientes, agradecemos a todos ustedes mantener al menos sus micrófonos apagados y también sus videos apagados para que no haya ningún problema. En términos de las preguntas van a poder enviarlas mediante el chat. Ahora ustedes ven ahí el nombre Comité de Asfalto. Ese usuario va a pasar a llamarse preguntas acá, así que nos envían todas sus preguntas y nosotros las abordaremos al final de la actividad. Así que ahí, Macarena, se ve perfecto, así que te dejo con la presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Como comité les agradecemos su asistencia, su interés en participar en este webinar, nuestro cuarto webinar del año. Vamos a comentarle algunas novedades que ocurrieron en este tiempo. Primero, recordar quiénes somos. El Comité de Asfalto es una entidad de carácter técnica y permanente que convoca a los principales profesionales de la industria. Su quehacer es netamente técnico y tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo de la industria en el país. El día viernes 2 de octubre salimos con un especial en el diario La Tercera, en la revista Pulso, de asfalto y pavimento asfáltico, donde contamos con 6 hojas completas para la industria del asfalto. Una de las noticias es la que pueden ver ahí, donde hablamos de la constitución del Comité de Asfalto, qué ha significado para la industria, cuáles son nuestros objetivos. Así que los invito a leerla, publicación del viernes 2 de octubre. ¿Por qué me interesaría ser parte del Comité de Asfalto? Primero, porque creemos que esto te ayudaría a poder potenciar tu red de contacto en la industria, difundir los conocimientos y experiencias, recibir también capacitación, no solamente para ti, sino también para tus colaboradores, para toda tu empresa, y podrás participar en el desarrollo de aspectos técnicos de la industria del asfalto como un actor principal. ¿Quiénes participan en el comité? Tenemos a todos los mandantes públicos y privados, quienes son quienes rigen nuestros contratos, ¿cierto? Los productores de las materias primas relacionados con la industria del asfalto, todas las empresas constructoras que tengan relación, ¿cierto?, con la cadena productiva, oficinas de ingeniería, empresas de especialidades, los laboratorios de ensayo de materiales, empresas contratistas, proveedores de maquinaria y equipos y entidades académicas. ¿Ya? Eso es lo último que estamos trabajando, que es poder acercar a la academia. Hoy en día contamos con 18 socios activos. Saludamos, ¿cierto?, a nuestros socios Falcura, Vitumix, Provisa, Oimalal, Quilín, Química Latinoamericana, y Ingevity, que son nuestros socios A. Tenemos a nuestros socios B, Clasa, Claro Vicuña, Valenzuela, SACIR, Dinar, Platón, y le damos la bienvenida a Química Reunión, que ha sido el último socio en incorporarse. Nuestros socios C, APSA, LASEM, Arkema, Road Science. Y finalmente saludamos a Manuel Gamboa y Darío Cabrera, quienes participan como socios D, como personas naturales.
líneas de acción que estamos trabajando en el comité: grupos de trabajo técnicos, cursos e instancias de capacitación, congresos y seminarios, networking entre empresas, alianzas con instituciones y vinculación con entes internacionales. En la edición pasada, ¿cierto?, de la revista Pulso que les comentaba, tenemos un reportaje especial donde ahondamos en detalle en las cosas que estamos haciendo, cuáles son los cursos que vienen de aquí a fin de año, así que les reitero la invitación a leer el especial. También desde mayo hemos estado trabajando intensamente en los grupos técnicos de trabajo, en particular en la mesa técnica de estándares y normativas relacionada a la industria del asfalto. Principalmente hemos estado trabajando en ligantes asfálticos respecto a los asfaltos tradicionales y asfaltos modificados. Se sesiona el segundo martes de cada mes, ¿ya?, donde participan los socios del comité de asfalto, los directores y las agencias públicas con las cuales hemos logrado tener una alianza para poder revisar las especificaciones de modo de tratar de armonizarlas. Nuestros próximos desafíos tienen que ver con poder pasar a revisar la normativa de mezcla asfáltica. Estos son los entes o agencias públicas con las cuales estamos trabajando en las mesas de trabajo técnico. Tenemos al Servio Región Metropolitana, ENB del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Vialidad, ¿cierto?, la DITEC y la Dirección de Aeropuertos, que hoy nos acompaña. Este se trata de nuestro cuarto webinar. En el primer webinar tratamos temas de sustentabilidad de pavimentos asfálticos, donde tuvimos una audiencia de 177 asistentes. Luego pasamos a ligantes asfálticos, donde hablamos de las clasificaciones y las normativas vigentes en Chile, donde tuvimos una audiencia de 118 personas. Luego pasamos a áridos en mezcla asfáltica. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de diseño de mezclas asfálticas. También participamos en un seminario de tendencias del hormigón y asfalto que fue organizado por la CDT, eso lo participamos en julio. Vamos a hablar entonces de lo que nos convoca hoy, que es el cuarto webinar del comité. Expondrán Héctor Carrillo, quien es director del Comité de Asfalto de Chile, Sebastián Sepúlveda, de la Dirección de Aeropuertos, quien participó en la primera experiencia en Chile con mezcla SuperPave, y nos comentará en detalle las ventajas y también los bemoles que tuvieron o los desafíos que enfrentaron al colocar esta mezcla y cuáles han sido los resultados también que han tenido. Y finalmente cierra Cristian Díaz, presidente del Comité de Asfalto, que nos va a hablar de las tendencias. ¿Ya? En detalle, para que nos vayamos haciendo una idea, Héctor nos va a hablar de las diferencias que existen entre el método Marchand y el método SuperPave, ¿ya? Luego de eso, Sebastián va a ahondar, nos va a explicar sobre los proyectos que les mencioné del aeropuerto, donde nos va a indicar cómo era la clasificación PG, cómo fue o cuál fue el resultado del diseño de la mezcla que se dosificó, ¿cierto?, el desempeño de las mezclas que tuvo al seguir en el laboratorio, y finalmente cuál ha sido el desempeño del pavimento en servicio, ¿ya? Cristian nos va a hablar sobre cómo seguimos y dónde seguimos, ¿ya?, respecto a las tendencias que sigue después del SuperPave. Los dejo invitados a todos a ser parte del Comité de Asfalto. Por ahí tienen el mail comiteasfalto@cdt.cl. Nuestro secretario ejecutivo, Francisco Maureira, podrá responder todas sus preguntas si necesitan información. De todas maneras, pueden contactar a cualquiera de los directores, así que los estaremos esperando. Ahora vamos a pasar a la presentación de Héctor, que nos va a hablar de método Marshall y método SuperPave. Gracias, Maca. Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Como comentaba
MACA, yo les voy a hablar un poquito de los métodos de diseño de mezclas asfálticas, haciendo un especial punto entre la comparación del método Marshall, que es el método tradicionalmente conocido en casi todo el mundo, y el método Supertape, que es el nuevo método que se está utilizando en Estados Unidos y en muchos otros países, basado en comportamiento. Como el tiempo no es mucho, vamos a ir de inmediato a entrar en materia. Cuando nosotros diseñamos una mezcla asfáltica, voy a poner el cursor, láser. Cuando nosotros diseñamos una mezcla asfáltica, ¿cuál es el objetivo que tenemos? Nosotros queremos seleccionar los materiales que van a componer nuestra mezcla asfáltica y queremos determinar la proporción de esos materiales para que nuestra mezcla asfáltica cumpla con los requisitos del proyecto. ¿Qué significa el proyecto? El proyecto es una ubicación geográfica, es un tránsito, un clima, ¿ya? Entonces nosotros vamos a elegir nuestros materiales y ver en qué proporción los vamos a mezclar para que en esas condiciones, en ese proyecto, se comporte bien, tenga un buen desempeño. ¿Qué significa desempeño? ¿Cuáles son las propiedades que nosotros podemos querer, digamos? ¿Cuáles son las propiedades deseables de una mezcla? Aquí yo puse muchas, ¿ya? Puse algunas propiedades funcionales, que son las propiedades que percibe el usuario, y puse algunas propiedades estructurales o mecánicas, que no las vemos, pero que están contenidas, por supuesto, en la mezcla, ¿ya? Que son las tensiones, las deformaciones, y todo lo que no se ve, pero que está, por supuesto, en el diseño estructural del pavimento. Obviamente, el diseño de una mezcla no va a responder a todas estas propiedades, ¿ya? Probablemente, si estamos construyendo una mezcla que, por ejemplo, un binder, una mezcla de capa intermedia, no vamos a tener nada que ver con el deslizamiento, con la macrotextura, ¿ya? Así que no todas estas propiedades están incluidas en el diseño de la mezcla. ¿Y qué es lo que está incluido en el diseño de la mezcla? Principalmente las propiedades mecánicas, como flexibilidad, estabilidad, que la mezcla no se deforme, que resista la fatiga, con los ciclos de carga y descarga, que sea flexible, que cuando haya frío, por ejemplo, y la mezcla se contrae, se agriete. Y por supuesto que sea durable, que con el paso del tiempo, todos sabemos que el asfalto se envejece por efecto del clima, del aire, entonces queremos que ojalá no en un corto tiempo la mezcla se deteriore. Para ello, los principales parámetros en el diseño son los parámetros volumétricos. Aquí a la izquierda, ustedes pueden ver una representación de una mezcla asfáltica. Esta mezcla asfáltica contiene asfalto, ¿cierto? Cemento asfáltico, ligante, agregado, mineral, áridos, y vacíos, o aire en realidad, ¿ya? El término vacío no es más adecuado, porque en realidad no es vacío, sino que hay aire, ¿okay? Estos tres son los componentes que debe tener la mezcla, en ciertas proporciones. Fíjense en el dibujo del medio. Aquí lo que hemos hecho es que hemos sacado el asfalto, y estamos viendo solamente las piedras, y en el resto no hay ni asfalto ni aire, ¿ya? Esta es una mezcla, obviamente, compactada, ¿ok? O sea, es la mezcla como está en el pavimento. Una vez que sacamos el asfalto, lo que estamos contemplando es un volumen de árido y un volumen vacío, entre comillas, que le llamamos vacío en el agregado mineral, o también conocido como VAM. El VAM es un parámetro muy importante porque es el espacio disponible en la mezcla para colocar asfalto. Si tuviéramos una mezcla donde por alguna razón el VAM tendiera a ser 0, sería una pésima mezcla asfáltica porque no habría espacio para colocar asfalto. La mezcla asfáltica obviamente debe tener una cantidad suficiente de asfalto para que la mezcla tenga ligazón, ¿cierto? Tenga trabazón. Obviamente no en exceso, porque el exceso de asfalto también es malo,
pero tiene que tener un suficiente espacio para colocar asfalto. Y ese es el BAM, es uno de los primeros parámetros volumétricos. Pues bien, pasemos al dibujo de la derecha. Aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos fundido toda la piedra, ¿ya? En este recuadro, que dice agregado. Hemos fundido todo el asfalto, lo hemos puesto aquí, y arriba hemos fundido todo el aire y lo hemos puesto también separado. De inmediato podemos distinguir dos tipos de asfalto: el asfalto efectivo y el asfalto absorbido. El asfalto absorbido es el asfalto que es absorbido en la textura de las piedras del agregado, es decir, en los poros de los áridos. ¿Y qué pasa con este asfalto absorbido? No toma ningún rol en el comportamiento de la mezcla, es un asfalto que se pierde, ¿ok? Hay algunos áridos, sobre todo en el norte de Chile, que son muy porosos y por lo tanto absorben mucho asfalto, chupan mucho asfalto, y ese asfalto claramente se pierde, digamos, ¿ya? De modo que lo único que entra en juego es el asfalto efectivo. Todo esto se determina con los cálculos que se hacen en la dosificación, ¿ya? Cuando se mide la densidad máxima de la mezcla y se calcula la densidad efectiva del árido. Entonces, el asfalto efectivo es el que es relevante para efectos del comportamiento de la mezcla. Y aquí aparecen entonces otros tres parámetros volumétricos muy importantes. Uno es el vacío de aire, o V sub A, que es un porcentaje, y que es el porcentaje en volumen que representa el aire respecto a todo el volumen de la mezcla. Y después tenemos aquí dibujado el BAM, que es el porcentaje del espacio disponible para el asfalto respecto al volumen de toda la mezcla. Y tenemos lo que se llama vacíos llenos con asfalto, que es el porcentaje del BAM que está lleno con asfalto. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos que haya un cierto nivel de BAM, un cierto nivel de vacíos en el área, para poder tener la cantidad de asfalto. Necesitamos llenar parte de ese BAM con asfalto, no mucho, porque la mezcla se torna inestable y se deforma, ni muy poco, porque si ponemos muy poco, la película de asfalto que va a cubrir las piedras va a ser muy delgada y va a ser muy propensa a envejecer. Va a ser una mezcla que se va a envejecer muy rápido, se va a tornar rígida y frágil y se va a desintegrar. Y tenemos que tener un cierto porcentaje de vacío de aire. Este parámetro es muy importante, ¿ya? Probablemente sea el más importante de los parámetros volumétricos. Cuando en una mezcla, por algún motivo, tenemos un porcentaje de vacío de aire muy bajo, por ejemplo, inferior a 4, 3, 2%, ¿qué es lo que pasa? No hay espacio para cuando el asfalto con el calor del verano se expande, no hay espacio para que ese asfalto, cuando hay alta temperatura, ninguno. Y lo que hace el asfalto en ese caso es que exuda y se traslada a la superficie. Eso produce el fenómeno de exudación. También se puede producir que si hay mucho asfalto, probablemente no hay un buen contacto entre las piedras, y por lo tanto nuestra mezcla es inestable y tiende a agüellar, a deformarse, ¿ya? Es una deformación plástica. Eso pasa si tenemos un contenido de vacíos muy bajo. Por otro lado, si el contenido de vacío en la mezcla es muy alto, superior a 8, 9 o 10%, ¿qué es lo que pasa? Nuestra mezcla es muy abierta, ¿ya? Y está muy expuesta a que ingrese el aire y el agua. Ambos no son muy amigos del asfalto, porque el aire produce la oxidación, produce el envejecimiento del asfalto, lo que significa que el asfalto se va tornando más duro y más frágil, y además el agua puede penetrar en la mezcla y puede hacer que el asfalto se separe con la piedra. Ese fenómeno se conoce como stripping, es cuando la piedra se limpia del asfalto, ¿okay? O se desnuda del asfalto. Entonces tenemos aquí un rango de vacíos de aire donde logramos un buen desempeño y una alta durabilidad de la mezcla. Ahora bien, es importante también considerar que este contenido de vacío que mencionábamos aquí, supongamos que, voy a volver atrás, supongamos que yo quiero estar, por ejemplo, en un 5% de vacío, porque considero que ahí
voy a tener un buen desempeño de la mezcla. ¿Qué significa eso? Hay que tener muy en cuenta este gráfico, que lo que muestra es que cuando nosotros construimos un pavimento asfáltico, con mezcla asfáltica, nosotros le damos a esa mezcla una densidad. Estos números que puse aquí es un ejemplo inventado, ¿ok? Entonces, nosotros construimos con una densidad, por ejemplo, en este caso, 2.264 kilos por metro cúbico, y esa densidad está asociada a un contenido de vacío. En este caso, 7,5%. A medida que pasa la vida de los primeros años del pavimento, y sobre todo en la época estival, ¿cierto? Cuando el asfalto se reblandece por las altas temperaturas, la mezcla se va densificando, ¿ya? Obviamente esto es algo muy leve, hasta que llega un punto en que ya deja de densificarse y alcanzamos una condición que podríamos llamarla condición de diseño, ¿ok? En esta condición es cuando queremos tener un porcentaje de vacíos entre 4,8, 4,7, o quizás cercano a 4, ¿okay? Porque ahí logramos un buen desempeño. Fíjense que si construimos un pavimento, si tuviéramos la suerte, digamos, de construir un pavimento que tenga un 8% de vacío, y al cabo de los 3 primeros años, por el proceso de densificación, llegue a 4% vacío, tendríamos asegurado siempre un buen comportamiento, ¿ya? Desde que se construyó hasta que alcanzó una etapa, digamos, de estabilidad. Esta condición de diseño es la que nosotros queremos medir. ¿Y cómo lo medimos? Bueno, aquí entra el método de diseño Marshall, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el método de diseño Marshall? Bueno, contarles que este método se desarrolló en el año 1939, ¿ya? Se utilizó mucho en la Segunda Guerra Mundial, principalmente para diseñar mezclas asfálticas para pistas de aterrizaje de aviones, ¿ok? Cuando recién se diseñó, las briquetas que se fabricaban de mezcla asfáltica se golpeaban con 25 golpes por cara. Hoy día, por el aumento de las presiones de los neumáticos, ¿cierto? Y el peso de la aeronave, se golpea con 50 y casi siempre con 75 golpes, que es el mayor nivel de compactación. Este martillo lo que hace es que compacta la briqueta por impacto, ¿ya? Este peso que está aquí se levanta y se deja caer a la mezcla, 75 veces por lado, logrando entonces producir estas briquetas de mezcla asfáltica compactada. Esta briqueta, esta mezcla que vemos aquí, se supone que está en esta condición. Y ahí es cuando nosotros evaluamos su densidad, su BAM, su porcentaje de vacíos llenos de asfalto y sus vacíos de aire, ¿ok? De modo que nosotros de alguna forma también, al usar este método, confiamos en que la mezcla asfáltica, pasado cierta cantidad de años, va a estar en la condición que está en esta briqueta, ¿okay? Obviamente, eso puede ser más o menos cierto. Otra propiedad, digamos, del método de diseño Marshall es este ensayo, que se llama ensayo de estabilidad Marshall, y que donde se mide la resistencia a la deformación de la mezcla. ¿Cómo se mide? A 60 grados Celsius, con una cierta carga, ¿ya? Y lo que se hace es que se mide la máxima carga, eso se llama estabilidad, y en ese mismo punto se mide la deformación, y eso se le denomina fluencia. Uno podría pensar que este ensayo lo que trata de emular es la resistencia al agüellamiento, ¿ok? Sin embargo, uno desde ya puede plantear ciertos reparos al ensayo, ¿ya? Incluso al método de compactación. Uno podría decir que no necesariamente la mezcla asfáltica al paso de los 3 primeros años va a estar así como está esta briqueta. Y en segundo lugar, si se fijan, cuando nosotros compactamos la briqueta, la compactamos por esta cara, sin embargo, al ensayarla, en el ensayo de estabilidad, se compacta en forma perpendicular. Es decir, no es la forma en que el pavimento va a recibir la carga. De modo que uno podría tener ciertos reparos a este ensayo, y no necesariamente una mezcla que tenga 13.000 de estabilidad va a deformarse menos que una mezcla que tenga 12.000 de estabilidad. ¿Ok? Eso como primer punto.
Aquí les voy a pedir disculpas porque puse el método SuperPay. Esto es un resumen del método Marshall, ¿ok? En el método Marshall lo que hacemos entonces es seleccionar los materiales, fabricamos briquetas con el equipo compactador, que es el martillo Marshall, hacemos el ensayo de estabilidad y finalmente determinamos el porcentaje de asfalto óptimo en base a los parámetros volumétricos, ¿ok? Fabricamos briquetas con distintos porcentajes de asfalto, evaluamos cuál tiene los mejores parámetros volumétricos, vacíos de aire, BAM, huecos llenos de asfalto, y ese será nuestro porcentaje de asfalto óptimo. Por otra parte, es un desarrollo relativamente... Fue el resultado de un extenso trabajo que se hizo en Estados Unidos entre los años 89 y 93, en su forma original, porque aún hoy día se sigue trabajando en este método. Y el método SuperPay consta de varios elementos. Contiene una nueva especificación para los ligantes asfálticos basada en el desempeño, especificaciones nuevas para asfalto, un nuevo procedimiento de diseño mezcla, que es el que vamos a ver ahora, y un modelo de predicción del comportamiento del asfalto en el camino. Aquí tenemos en forma gráfica un resumen del método de diseño. Lo que hacemos es que seleccionamos el asfalto y el árido con nuevas especificaciones basadas en el comportamiento, es decir, nosotros las especificaciones que les ponemos a estos materiales nos aseguran que para el proyecto van a tener un buen comportamiento. ¿Ok? Es decir, para ese tráfico, para ese clima, para esas condiciones. Posteriormente, probamos distintas granulometrías, conformadas por las fracciones que tenemos disponibles en obra. ¿Ok? Probamos distintas, seleccionamos la más prometedora, es decir, hacemos pruebas en nuestro sistema de compactación de SuperPay, y vemos cuál de estas tres estructuras es la mejor, se comporta mejor, y finalmente con esa estructura hacemos el diseño. ¿Ya? Probamos con esa estructura seleccionada, probamos con distintas dosis de asfalto, chequeamos sus parámetros volumétricos, y ese será nuestro porcentaje de asfalto óptimo. Finalmente también se hace una verificación de qué tan resistente a la humedad es esta mezcla, a través de un ensayo que se llama susceptibilidad a la humedad. Aquí estamos viendo cómo es la selección de materiales, ¿ya? Como les decía, los materiales se seleccionan en base al desempeño. Por ejemplo, el asfalto se selecciona en base a su grado PG. Aquí a la derecha ustedes pueden ver un mapa desarrollado por la Universidad Técnica Federico Santa María, donde hay una zonificación del país, ¿ok? En función de una estadística de temperaturas altas y bajas ambientales que se transforman en temperaturas de pavimento. Es decir, nosotros sabemos que, por ejemplo, un pavimento en este punto que estoy mostrando ahora, va a requerir, por ejemplo, un grado PG 52 menos 34. Eso significa que ese pavimento va a estar expuesto a temperaturas tan altas como 52 grados y tan bajas como menos 34. Es decir, nosotros escogemos entonces un asfalto ideal para la zona donde está el proyecto. Adicionalmente, también se consideran algunos elementos específicos del proyecto, es decir, podemos aquí seleccionar un grado asfáltico por la región en que nos encontramos, pero si ese proyecto va a tener mucho tránsito, también modificamos nuestra selección y nos ponemos más exigentes, ¿ok? O si el tipo de camino es más importante, le exigimos una mayor confiabilidad. Entonces estamos eligiendo un tipo de asfalto específico para el proyecto. Posteriormente, como les decía, para el caso de los áridos, también tenemos propiedades que dependen del tipo de proyecto, del tránsito y de la ubicación de la mezcla. Es decir, tenemos, por ejemplo, algunas especificaciones para las mezclas que están más abajo en la estructura, como en una base asfáltica, o para las que están en la capa intermedia, y una especificación mucho más exigente para la capa de superficie. Y estas son variables también según el nivel de tránsito que va a soportar nuestra mezcla. Bueno, como les comentaba, entonces se prueban tres distintas combinaciones de fracciones, formando tres distintas granulometrías, y estas se evalúan y se elige la más prometedora.
¿Cómo se evalúan estas mezclas? Gracias al compactador giratorio que utiliza este método, ¿ya? Aquí en la foto de la derecha, arriba, pueden ver una foto de un compactador giratorio SuperPave, ¿ya? Que tiene aquí en su cámara interior, tiene algo parecido a lo que tenemos en este dibujo, ¿ya? Aquí tenemos una probeta, un molde, donde se pone la mezcla. Este equipo tiene un pisón, que está aquí, que aplica una presión constante. Se produce el giro de este molde, y además este giro es inclinado. Si se fijan, este giro es inclinado en 1,25 grados, lo que produce un efecto de apisonado, de amasado en la mezcla. Por lo tanto, la forma de compactar en el método SuperPave es mucho más parecida a la realidad. Porque cuando compactamos una mezcla asfáltica, cuando la construimos, no se compacta por impacto, sino que se compacta por amasado, por vibración, en el caso de los rollos lisos, y también por amasado, ¿ok? Y además, los 3 primeros años, o 4 primeros años de vida de la mezcla, se sigue compactando por un efecto de amasado que producen los neumáticos del mismo tránsito. Les quiero mostrar aquí un video. Un pequeño video donde, aquí lo voy a tratar de... Aquí está el video y les voy a mostrar un acercamiento de cómo se produce la compactación. Si se fijan, ahí el pisón entró y está compactando la mezcla dentro del molde, y si se fijan, el giro que se produce es un giro inclinado parecido al efecto como si uno lo hiciera con la mano, digamos, ¿ya? Como si uno estuviera realmente amasando la mezcla. ¿Ok? Voy a adelantar un poquito. Uy, se me fue. Voy a adelantar, pero quiero que vean cómo es que se compacta. Aquí ya se terminó el proceso de compactación. Sacamos el molde desde el compactador giratorio, ¿ya? Dentro de ese molde está la briqueta, la probeta de mezcla, y aquí se extrae. Ahí está saliendo la probeta ya una vez ya compactada. Perdón. Otra de las particularidades del método SuperPave es que previo a la compactación, cuando uno prepara la mezcla, es decir, mezcla los áridos con el asfalto, se produce un acondicionamiento de la mezcla, ¿ya? Se deja 2 horas en un horno a la temperatura de compactación. ¿Para qué? Para representar de mejor forma lo que le sucede a la mezcla en terreno, ¿ya? Nosotros cuando construimos una mezcla asfáltica en una planta, no se coloca de inmediato en el pavimento, ¿ya? Lo que hacemos es que en realidad esa mezcla a veces permanece un rato en un silo, después es cargada sobre un camión, se traslada a terreno, según la distancia a la que se encuentre la obra, puede ser incluso algunas horas, y finalmente se coloca. De modo que en todo ese lapso de tiempo, ¿ya? Es un tiempo que el asfalto también utiliza para penetrar en los áridos. Entonces, cuando hacemos esta ambientación o acondicionamiento o envejecimiento de corto plazo, lo que hacemos es representar de mejor manera lo que sucede en la realidad. Entonces, acondicionamos la muestra y después compactamos. Y una de las gracias del compactador giratorio SuperPave es que durante el proceso de compactación, ¿ya? Mientras la probeta se está compactando, ¿cierto? Nosotros colocamos una cantidad de mezcla dentro del molde y la mezcla se va apretando, ¿ya? Se va registrando su altura, la altura
de la probeta. ¿Para qué? Porque en el fondo, cada vez que se achica, el volumen de la probeta disminuye y su densidad aumenta. De modo que lo que logramos con eso es tener una especie de registro de la compactación de la mezcla dentro del molde. Entonces, cuando partimos, ya compactando, tenemos una densidad baja. Aquí, fíjense que en este gráfico tenemos el número de giros en el eje de las X, y el porcentaje de la densidad máxima en el eje de las Y. Entonces partimos con una densidad baja, y a medida que van pasando el número de giros, a medida que se va compactando dentro del compactador, la densidad va aumentando, hasta llegar a un punto que es la condición de giros de diseño, donde supuestamente tenemos una briqueta que representa la mezcla que va a quedar en el pavimento, e incluso se compacta un poco más para evaluar qué es lo que le pasaría a esta mezcla si se compactara demasiado. ¿Ok? Eso es para ver si tenemos algún comportamiento inesperado, digamos, muy en el largo plazo. Y fíjense una cosa, como aquí tenemos el porcentaje de la densidad máxima, el porcentaje de la densidad máxima es directamente relacionado con el contenido de vacío. ¿Okay? Es decir, si tuviéramos un 100% de densidad máxima, tendríamos 0% vacío. De modo que aquí están ya representados en el fondo todos los parámetros volumétricos de la mezcla. Finalmente, una vez que ya hemos diseñado nuestra mezcla, y ya escogimos un porcentaje de asfalto óptimo, optimizando en el fondo los parámetros volumétricos de la mezcla, en el caso del método SuperPave, se hace una prueba que se llama susceptibilidad a la humedad, mediante la norma ASTO T283, donde lo que se hace es que se fabrican varias probetas de mezcla, y se deja un set en estado seco y otro set se deja saturado. Y posteriormente se mide la resistencia a la tracción indirecta de todas estas probetas. Y lo que se evalúa es que la resistencia a la tracción de las probetas saturadas no sea significativamente menor que la resistencia a la tracción de las probetas secas. ¿Ya? Usualmente lo que se especifica es que por lo menos esta relación sea mayor a un 80%. De modo que entonces estamos asegurando que en una condición de mucha humedad, mucha presencia de agua, la mezcla no se deteriore por efectos del desnudamiento. Aquí pueden ver una probeta rota después de este ensayo, y se ve ciertos áridos que no están bien cubiertos por asfalto. Bueno, como resumen, entonces, tengo este cuadro donde hacemos la comparación entre los dos métodos de diseño, Marshall y SuperPave, y tenemos distintas características. El método de compactación, entonces, del Marshall es el impacto, el SuperPave compacta por presión y amasado. La dimensión de la briqueta, si bien no la mencioné, también es distinta. En el caso de Marshall, las briquetas son de 6 centímetros de alto y 10 centímetros de diámetro. En el caso de SuperPave son mucho más grandes, 15 centímetros de diámetro y 11 de alto, con lo cual también podemos utilizar áreas más grandes, ¿ya? Y sin tener, digamos, problemas de que la probeta no sea representativa. En el caso de Marshall tenemos un ensayo mecánico, que es la medición de estabilidad y fluencia, que de todas formas vimos que no necesariamente es un ensayo mecánico que representa la resistencia a la deformación. En el caso de SuperPave no tenemos un ensayo mecánico en el procedimiento mismo de determinación del porcentaje de asfalto óptimo. Sin embargo, Cristian nos va a mostrar en la última presentación todos los ensayos de desempeño que se pueden hacer posteriormente a la mezcla, que son muchos y enfocadas en cada tipo de deterioro. La filosofía de diseño, o lo que está detrás de lo que buscamos, es lo mismo, ¿ya? El diseño es volumétrico en ambos casos. Lo que queremos es que la mezcla que esté colocada en el pavimento finalmente tenga ciertos volúmenes de aire y ciertas proporciones de asfalto y aire para que tenga un buen comportamiento. Eso no cambia. Los niveles de tránsito contemplados en el método Marshall son 2, mientras que en el caso de SuperPave tiene 5 niveles. Es decir, para tránsitos muy altos, yo compacto la briqueta con mucho más giro, por lo tanto logro una densidad mucho mayor, y si tengo tránsitos
más bajos, digamos, se compacta menos la probeta, de modo que uno ajusta la compactación al proyecto. En el caso del método Marshall no se considera un envejecimiento de corto plazo, el acondicionamiento que mostrábamos en el error, ¿no es cierto? En el caso de SuperPave está incluido. En el caso del método Marshall, también lo que uno hace es que determina el porcentaje asfáltico óptimo para el área que tiene con una granulometría que cumpla la banda. En el caso de SuperPave, por el procedimiento, hay que jugar con 3 mezclas de prueba y elegir la más prometedora. De modo que esto también es una ventaja del método SuperPave. En el caso del asfalto, en el método Marshall, la selección es por las especificaciones empíricas, y en el caso de SuperPave es según las especificaciones basadas en comportamiento, ¿ya? En grado PG, que requiere una zona geográfica y un ajuste por proyecto. Es decir, según el clima, según el nivel de tránsito, según la importancia de la ruta, es la selección del tipo de asfalto. En el caso de SuperPave, consideramos la evaluación del efecto de la humedad en la mezcla, que es el ensayo de susceptibilidad que vimos. En el caso de Marshall no se considera. Y por último, este hecho de que al compactar en el método SuperPave vamos registrando las alturas y registramos en el fondo el proceso de densificación, permite también hacer una especie de evaluación a la compactación de la mezcla, y permite, por ejemplo, determinar las mezclas que se llaman tiernas, que son las mezclas donde a veces cuando uno quiere compactar una mezcla y entra en rodillo a alta temperatura, la mezcla se hunde y no lo soporta, ¿ya? Entonces, de alguna forma también se hace una especie de evaluación de la compactabilidad de la mezcla. Esto no se puede hacer en el método Marshall, uno simplemente golpea las briquetas y lo que obtiene es la briqueta ya compactada. Así que eso es mi presentación. Yo sé que es bien resumida. Voy a dejarle compartir. Yo sé que es bien resumida. Aquí está. Macarena. Gracias, Héctor, por tu presentación. Creo que fue bastante completa respecto a las diferencias que tienen los métodos. Invitamos a todos los asistentes a que realicen sus preguntas, donde dice haga sus preguntas aquí, host, que las vayan enviando, ¿ya? Les recordamos que por favor apaguen los micrófonos cuando ingresan. Y vamos a seguir ahora con el siguiente expositor, que es Sebastián Sepúlveda. Él es analista de proyecto de la Dirección de Aeropuertos. Participó activamente en el proyecto de conservación rutinaria del aeropuerto MB, que fue la primera experiencia SuperPave en Chile. Eso se realizó en el año 2015-16, donde participó activamente en el seguimiento del laboratorio de las mezclas. Luego Aeropuertos hizo una segunda experiencia, que fue la conservación mayor del año 2017-18, donde Sebastián se desempeñó como inspector fiscal. Por lo tanto, Sebastián nos va a poder brindar una mirada desde la experiencia, desde la aplicación de los métodos que nos acaba de comentar Héctor, así que le doy la bienvenida. Sebastián, ¿puedes proyectar? Hola, buenos días. Gracias, Maca. La presentación que viene ahora es la experiencia de la utilización de metodología SuperPave en aeropuertos. Como comentaba Maca, esta es la primera experiencia que se realizó en Chile. Se hizo en el aeropuerto AMD y vamos a poder relatar un poco cómo fueron los resultados, el proceso de diseño constructivo y los resultados posteriormente. Ahí un poco el contenido de la presentación. Para contextualizar un poco, la Dirección de Aeropuertos tiene una red aeroportuaria nacional clasificada en 3 categorías: la red principal, la red primaria, red secundaria y la red de pequeños aeródromos. Ya en conjunto contemplan la actualidad de 344 aeropuertos u aeródromos a lo largo del país. Ya es una red bastante extensa, de los cuales el 27% cuenta con superficies pavimentadas, ya sea asfalto u hormigón.
siendo ellos principalmente los de red primaria y secundaria. Y de ese 27%, el 91% corresponde al pavimento asfáltico, ¿ya? Así que el pavimento asfáltico es predominante en la red aeroportuaria, ya tiene un uso súper fundamental. ¿Cuál es la descripción del problema que presenta actualmente o cuál fue lo que nos motivó a utilizar la metodología de SuperPay? Son 3 factores. Primero, tenemos un aumento en la demanda aérea. En los últimos 10 años, la demanda en las operaciones aéreas ha crecido un 40%. Ya es un aumento considerable para un periodo de tiempo tan corto. Adicionalmente, tenemos aeronaves que cada vez son de mayor tamaño. Es parte del negocio aeronáutico poder tener una aeronave más grande para poder transportar más pasajeros o mayor carga. Ya es parte del negocio. Y nosotros como dirección de aeropuertos tenemos que estar a la vanguardia de eso y estar constantemente analizando estos factores. Y en tercer lugar tenemos las condiciones climáticas adversas. Cada vez está siendo más notorio el efecto del cambio climático con temperaturas mayores y temperaturas mucho más bajas. Ya hay un contraste mucho mayor en la diferencia de temperaturas, lo que afecta directamente al desempeño de la mezcla asfáltica. Bueno, todos estos factores sumados hacen que nuestros pavimentos tengan una mayor exigencia. Y al estar una mayor exigencia, se produce un deterioro acelerado. El problema del deterioro acelerado es que empezamos a generar intervenciones continuas. Originalmente nuestros proyectos que estaban diseñados para 20 años los estamos escribiendo al año 8 o 10. Ya, o sea, prácticamente está cortando la mitad de la vida útil de un diseño de un pavimento asfáltico. Al hacer intervenciones continuas significa que tengo que ingresar más veces a la pista, cerrar más veces la pista, lo que trae un impacto general. No es fácil poder intervenir en una pista, son coordinaciones que se tienen que hacer con mucha anticipación. Hay que avisarle al operador aéreo, a los pilotos y al resto de personas que interactúan dentro de un aeropuerto. No es una coordinación simple. Y lógicamente, al tener más intervenciones, un mayor gasto fiscal. Nuestro gasto fiscal no está siendo eficiente, ¿ya? Entonces, generando un gasto ineficiente en estos momentos. Todos estos factores nos llevó a buscar alternativas. ¿Qué podemos hacer para empezar a prevenir esto? Acá podemos ver el principal problema que tenemos en nuestras pistas es el tema del agollamiento. El tren de aterrizaje de los aviones son modulaciones súper específicas, pasan siempre por el mismo lado, entonces genera un agollamiento bastante puntual. Ya aquí podemos ver un pavimento asfáltico que a los 2 años de servicio llega con una deformación de 23 milímetros, no es bueno. O sea, algo claramente está pasando y tenemos que buscar una alternativa. Y ahí cuando surge la idea de utilizar el diseño SuperPay. Es importante destacar que la mayoría de nuestra metodología, en nuestras especificaciones, se basa en lo que dice la FAA en Estados Unidos. Entonces, ellos empezaron a incorporar, si no me equivoco, fue el año 2014, la metodología SuperPay a sus especificaciones. Nosotros en 2015 tomamos esta idea y la empezamos a analizar para poder aplicar nuestro primer proyecto. El proyecto se llama Conservación Rutinaria, Aeropuerto MB, año 2015 y parte del principio del año 2016, etapa 2. Ya se intervinieron 3 sectores del aeropuerto MB. Se intervinieron 3 sectores. Esta es una calle de rodaje, denominada calle de rodaje Zulu. Esta es la pista 17R35L. ¿Ya? Se hicieron, el proyecto se hizo una prueba de sectores importantes para el aeropuerto. Por aquí transitan todos los aviones que van a despegar, así que no fue, queríamos una prueba real, ya, ver cómo realmente se comportaba este tipo de metodología. Antes de generar el contrato tuvo una duración de 90 días, un contrato cortito, una inversión de 500 millones de pesos y se intervinieron un poquito más de 17.000 metros cuadrados de pavimento. ¿Cuáles fueron las características del diseño de esta mezcla? La clasificación PG del nivel 76-22, pero se lograron llegar a estos resultados.
Perdón, disculpa, Sebastián, ¿puedes encender nuevamente tu micrófono? Ahora sí, Muchas gracias. ya. Les comentaba que la Gracias, clasificación disculpa. PG, de nada, fue de 86 menos 20, 82 menos 22, originalmente era 76 menos 22. Se logró obtener un ligante asfáltico de mejor calidad. El porcentaje de vacío que especifica nuestra ETG es de un 3,5%, ya es un porcentaje de vacío bajo. En realidad se trabaja con valores mucho mayores. El BAM especificaba un 15% el contrato, pero se llegó a un 14,4%. Y esto está directamente relacionado con el porcentaje vacío. Si yo trataba de forzar de que el BAM me cumpliera un 15%, no podía cumplir con el porcentaje vacío. Entonces en este caso se priorizó por esta propiedad y el BAM en realidad está bastante cercano al 15%, así que no generó mayor inconveniente. El BFA, que son los vacíos llenos de asfalto, llegó a un 75,7%. Contenido de ligante asfáltico es un 5,4 y esto es importante destacar porque no se vio una diferencia sustancial respecto a otros diseños, otras experiencias que hemos tenido con metodologías Marshall. Ya el vacío de asfalto, perdón, el porcentaje de ligante fue similar. Siempre bordeamos entre el 5,3 y 5,5%. No cambia mucho eso. La densidad de diseño que se logró fue 2.416, levemente mayor a lo que estamos acostumbrados en Marshall. En Marshall trabajamos generalmente con 2.300 y el número de giros de diseño fue 75. ¿Qué es lo importante destacar? Que en ese entonces, y yo creo que todavía se lleva un poquito de eso, hay poca experiencia y muy pocos laboratorios bien específicos los que trabajan esta metodología. Entonces lo que requiere, y como era el primer contrato, requirió un mayor tiempo en el diseño de la mezcla. Un tiempo mayor a lo que usualmente se puede tardar un diseño Marshall. Entonces también es un de considerar, aunque esto con el paso de los tiempos y a medida que se vaya implementando, masificando, se va ganando expertise y este tiempo va disminuyendo. Pero en particular este proyecto requirió un mayor tiempo en el diseño de mezcla. ¿Cuáles son las consideraciones del grado PG? Como comentaba Héctor, existe una zonificación, bueno, en ese entonces no estaba todavía hecha la zonificación, pero ahora existe una zonificación del grado PG a lo largo de Chile, dependiendo del lugar geográfico donde se vaya a aplicar. De ese PG base que nosotros consideramos, se sube la metodología que nosotros diseñamos. Nosotros no utilizamos equivalentes, sino que nos influye directamente el peso de la aeronave o la presión de neumático. Entonces, en relación al peso de la aeronave, se puede mantener el PG base o se sube 1 o 2 grados. Consideraciones de número de giros. Es importante destacar acá. El compactador giratorio considera 3 números de giros, el diseño Super Tape. El N inicial, N diseño y N final, que fue lo que comentó Héctor. Vialidad hace su diseño basado en ejes equivalentes y en función al eje equivalente es cómo va a ir variando las características de su diseño, el número de giros, etc. La diferencia de nosotros es que nosotros utilizamos una combinación de aeronaves. Nosotros tenemos un programa que es el Farfield, que utiliza y se tiene que cargar en el programa la flota de aeronaves que va a transitar por la pista, por la calle de rodaje, y se hace una proyección de crecimiento a 20 años. ¿Ya? Entonces, y el programa lo que empieza a hacer, empieza a acumular el daño que genera cada una de las aeronaves por su paso, y va estableciendo un valor que es SDF, que es en términos simples el daño acumulado, que va generando por cada una de las pasadas, considerando los 20 años de diseño y el aumento en la proyección de demanda. Los diseños de vialidad o un diseño SuperPace para obras viales en general tienen números de giros de diseño que van entre los 68 y los 176 giros. Como comentaba Héctor, va relacionado con la cantidad de eje equivalente, la carga, temperatura, etc. Son distintos factores. A diferencia de otro eje que establece solamente 2 números de giro, 50 o 75. ¿Ya? 50 sería para aeronaves aeropuertos mucho más pequeños, y la red primaria claramente todas van diseñadas con 75 por el peso de la aeronave.
¿Ya? Entonces aquí ya podemos ver la primera diferencia sustancial entre cómo es el superpay vial y cómo es el superpay, podríamos decir, de aeropuerto, que es como una variante. ¿Ya? Otro punto importante destacar acá, que el compactador giratorio parte con el inicial, que son 7 giros, pero me llega al final, que son 110, si no me equivoco. 110 giros. Entonces yo la probeta que tengo una probeta con densidad de 110 giros, no de 75 como exige la TG. Entonces lo que hay que hacer acá son correcciones para poder llegar a este valor. La ventaja que tiene este equipo, que fue el que utilizó la empresa constructora para el control de este proyecto, es que va generando una planilla tipo Excel que por cada giro me va registrando la densidad de la mezcla. Entonces fácilmente uno puede llegar desde el N final al N de diseño haciendo la correlaciones y correcciones pertinentes. Hay un poco de fotografía del proceso constructivo que se hizo esa vez en el aeropuerto. No hay grandes diferencias en el proceso, o sea, la maquinaria es la misma, la compactación se ocupa los mismos rodillos, ya en realidad no cambia nada. ¿Sí? Todos los equipos constructivos, en cuanto a equipos, es lo mismo. Pero sí hay que tener ciertas consideraciones que son bastante importantes al momento de construir. Este diseño, podríamos decir que es un diseño mucho más sensible. Es tan preciso al momento de ejecutar el diseño de la mezcla en cuanto a la selección de áreas, temperatura de compactación, que la idea es que cuando se construya realmente sea igual de cuidadoso, meticuloso el proceso. ¿Ya? Entonces, tenemos que cumplir sí o sí con la temperatura de compactación. Llega a bajar la temperatura de compactación y no se llega a la densidad de ninguna forma. Y lo que he demostrado cuando se hizo la cancha de prueba. ¿Ya? Es algo fundamental. Sé que en general siempre se tiene que cumplir con la temperatura de compactación, pero aquí es mucho más sensible que el método de Marshall. Y como les comentaba, es sensible a cualquier cambio de subcomponentes. Así que un factor importante a considerar es que si se hace un proyecto con este tipo, se va a tener que considerar con el stock suficiente de áridos y de ligandos asfálticos, ya o que sea más o menos de la misma partida. Cualquier cambio podría generar una diferencia en el diseño y después no se puede llegar a los resultados de laboratorio y a la densidad ni porcentaje establecido. ¿Cuáles fueron los controles que se aplicaron? Densidad, que es el básico, contenido de aire, estabilidad de fluencia, contenido de asfalto y granulometría. Está destacado estabilidad de fluencia porque el superpay que utiliza la dirección de aeropuerto es como un poco distinto, como ya había comentado. Y la STG, la especificación de la FAA, sigue estableciendo estabilidad de fluencia para el control superpay, algo que en verdad no tiene mucho sentido, porque no se ocupa para el momento de diseñar. Pero ellos lo siguen solicitando. Y en este contrato, como era la primera experiencia, y no sabíamos mucho cómo se iba a comportar esto, nosotros también lo solicitamos, ¿ya? Más que nada para tener un respaldo. La densidad, tenemos el principal cambio que se presenta esta metodología, que antiguamente se controlaba con el martillo Marshall, con los 75 golpes, y ahora se realiza con el compactador giratorio, que genera un amasado en la probeta que simula el proceso de compactación en terreno. ¿Ya? Este ángulo, como comentó Héctor, es de 1,15, si no me equivoco, y es el mismo ángulo que pueden llegar incluso los rodillos de terreno. ¿Ya? Así que es una similitud bastante alta la que se tiene en compactación de laboratorio y en terreno. Yo creo que una de las principales ventajas y características de lo que tiene el SuperPay. Principales consideraciones del control de laboratorio. Tal como en terreno se tiene que cumplir con la temperatura de compactación, el tiempo de proceso es más largo que una probeta normal de Marshall, más que nada porque se tiene que llegar a la temperatura de compactación. La mezcla se trae de terreno, se lleva al laboratorio, y si no tiene la temperatura de compactación, tengo que llegar. Y eso significa tener que calentar la mezcla, estabilizar la temperatura del horno, ya lo que me lleva un tiempo. El ensayo en el computador giratorio es rápido,
son 30 giros por minuto. Ya, así que si llegamos a 110 giros, son 3 minutos, 4 minutos de ensayo. Pero posteriormente se tiene que enfriar la probeta para poder desmoldar. No puedo desmoldar en frío porque cuesta mucho sacar la probeta, la briqueta del molde. Entonces tengo que desmoldar, como podría decir, como en tibio, ya casi frío. Tampoco muy en caliente porque se puede deformar. ¿Ya? O sea, ese proceso de espera para poder desmoldar probeta genera un atraso. Y si no tengo los moldes suficientes, voy a tener que esperar desmoldar para poder hacer el segundo set de 3 probetas. El tamaño de la probeta cambia, Héctor ya lo dijo, o sea, pasamos probetas que pesan de 1,5 kilos a probetas que pueden pesar hasta 6,5 kilos con el método SuperPay. Son probetas mucho más grandes y lo que genera un problema o se requiere grandes espacios para la copia de probetas, ya que podríamos decir que sería como una de las grandes diferencias o desventajas, no sé si desventaja en realidad, porque es un detalle, pero sí es importante considerar que se requieren espacios mucho mayores para la copia de probetas. Esta primera experiencia fue realizada por la empresa constructora Falcura. Ya dentro del contrato está considerado el suministro del compactador giratorio, o ellos tuvieron que comprar el compactador giratorio para poder llevar el control de este contrato. Es importante mencionar la empresa constructora porque fue la misma que hizo la segunda experiencia. Bueno, esto es por adjudicación, por licitación pública, pero considero que fue la misma empresa. Entonces ya tenían cierto. Y eso ayuda bastante y facilita bastante el proceso. Ya la empresa siempre estuvo dispuesta al aprendizaje de esto. Estamos aprendiendo todos. Nosotros como Dirección del Puerto, la empresa como constructora, el laboratorio que hizo el diseño, que fue la Universidad Técnica Federico Santa María. Ya fue aprendizaje para todos. Una muy, muy buena experiencia. Y bueno, ahora vamos a ver los resultados. Esto fue hasta el momento de construir. Resultados obtenidos en el laboratorio. Bueno, la rueda de Hamburgo, que es un ensayo particular, no es un ensayo SuperPay propiamente tal, pero está directamente relacionada, que se realizan estas probetas, ¿ya? En realidad se saca un testigo, se hacen los cortes pertinentes para dejarle a la altura, y aquí un corte recto para poder empalmar, y se pasa una rueda, las probetas se sumergen en agua, en el equipo, a 50 grados Celsius, y pasa una rueda de acero, y ahí realiza 20.000 pasadas, una carga de 700 newtons. ¿Ya? Es una prueba bastante exigente. La mayoría de las mezclas de diseño tradicional Marshall no alcanzan a llegar a las 20.000 pasadas, se rompen antes, o llegan a la formación máxima mucho antes. Estas probetas tuvieron un contenido de aire de 6,5. ¿Ya? Yo creo que a algunos les puede llamar un poco la atención porque anteriormente dije que nosotros especificamos 3,5. Si bien este porcentaje de vacío es como el porcentaje de vacío final que comentaba Héctor, que el que tiene la probeta, ya al final de su periodo. Pero estos son testigos de terreno y el terreno tiene que cumplir con cierto porcentaje de densidad de laboratorio, entonces genera automáticamente un porcentaje de vacío mayor en terreno. En este caso fue 6,5. Y la deformación promedio de las probetas que se ensayaron fueron más de una, fue 1,24 milímetros. Como digo, este es un valor súper, súper, súper bueno. A destacar, aquí en la fotografía se ve que prácticamente no se deformó nada. Y la mayoría de las probetas de diseño Marshall, como comentaba, no terminan ni siquiera las 20.000 pasadas. O sea, se rompen antes. Ya, entonces estos fueron los primeros resultados que nosotros nos dimos cuenta que wow, estamos bajo la presencia de una mezcla con características mucho mejores de lo que esperábamos. También se hicieron ensayos de módulo rigidez, esto sí está directamente relacionado está mucho más relacionado con SuperSpace, y el módulo rigidez que nosotros estábamos especificando era de 4.000 megapascales a 15 grados Celsius. Como pueden ver, esto fue superado con creces los resultados obtenidos en el laboratorio. O sea, 8.000 y en unos casos puntuales 10.000 megapascales. Así que tuvimos un módulo de rigidez bastante mejores. Pero todo esto fue los ensayos en laboratorio. Entonces la idea ahora debería ser qué pasó en terreno. O sea, el principal problema que nosotros teníamos era el abollamiento. Se vio realmente mejorado
Para poder tener este resultado se hizo un seguimiento durante el primer año de vida útil del pavimento. Se hicieron controles de degollamiento con un periodo mensual, una vez al mes, y mediante la regla, y bueno, aquí está la wincha, pero en realidad lo que se usaba era un pie de metro, una regla metálica. Se hizo el control de agollamiento durante el primer año de vida del pavimento. Y acá tenemos los resultados. Antes de analizar directamente el gráfico, voy a ingresar acá a la vista en planta. El contrato SuperPay fue este tramo azul, el rojo y el verde. Este tramo en morado fue construido un año antes por la misma empresa constructora, pero con metodología Marshall. Y que fue el problema, que fue un pavimento que nosotros tuvimos varios problemas, que si bien cumplió con todos los controles al momento de ser recepcionado, nos generaba un problema de degollamiento. ¿Ya? En el contrato Marshall, el diseño Marshall, al primer año de vida, tuvo una deformación promedio de 8,35 milímetros. Es harto. A diferencia que el pavimento SuperPay superó levemente los 2 milímetros de abollamiento. O sea, nosotros en el primer año de vida podemos constatar de que se disminuyó en un 70% el abollamiento en terreno. Ya es harto, es un valor considerable de disminución, y era lo que nosotros esperábamos. Fue el objetivo de por cual empezamos a utilizar SuperPay. Así que nos dio bastante buenos resultados, tanto en laboratorio como en terreno, una vez ya ejecutado el proyecto. ¿Cuáles fueron las otras experiencias SuperPay? Bueno, antes de pasar a la otra experiencia SuperPay, había olvidado mencionar que el ligante asfáltico fue modificado con polímero para poder cumplir con el PG solicitado. Ya no era un asfalto tan tradicional. Así que ese también es un factor que nos aporta los resultados que tuvimos. O sea, claramente está influyendo en eso. Después de esta primera experiencia y los buenos resultados que se obtuvieron, se hicieron 2 contratos más, con una conservación mayor, y aquí nos metimos directamente en los tramos amarillos en la pista del aeropuerto, que fue un contrato que bordeó los 1.000 millones de pesos, y posteriormente, que fue casi en paralelo a estos 2 contratos, fue el mejoramiento del área de movimiento pista 17R35L, ya que fue construir la larga de esta calle rodaje, que se hizo con diseño tradicional, Marshall, y se hizo este tramo, o se intentó hacer en realidad este tramo con metodología SuperPay. Ya digo intentó porque no se llegó a cumplir con las densidades especificadas en el diseño. O sea, cuando se hizo la construcción, no podemos cumplir con la densidad ni con los porcentajes de vacío. Entonces, dado que los tiempos en una obra son limitados y había un plazo que cumplir, se decidió hacerlo con el mismo diseño que se hizo la larga, y se siguió trabajando con Marshall y se dejó como en stand-by la aplicación de SuperPay, que esto fue al año 2018-2019. ¿Ya? Y ahí fue como podríamos decir, un punto de inflexión para nosotros, que nos dijo, a ver, si bien tuvimos una experiencia bastante buena, analicemos por qué fueron estos problemas. O sea, hay un control que no hicimos, nos saltamos algún paso, y esto ha ido decantando un poco, y tratamos de analizar cuáles fueron los factores que pudieron influir en este caso puntual, porque le digo puntual, o sea, ya habíamos ejecutado 2 contratos que sí habían resultado, ¿por qué aquí no resultó? ¿Ya? Como les comentaba, no se sabe en definitiva cuál fue el problema. Hay cierta hipótesis, pero en lo personal creo que no por una mala experiencia, que puede ser un problema muy puntual, como les decía. Hay que dejar detrás esta metodología. O sea, está demostrado con obras reales en el aeropuerto principal que tiene Chile de mayor tráfico, de que sí funciona. Ya, es importante destacar también eso, no se hizo en cualquier aeropuerto, o sea, se hizo en el principal aeropuerto de Chile. Es uno de los que es el que tiene mayor operaciones. ¿Cuál es la visión que tiene la dirección de aeropuertos respecto a la utilización del SuperPay? Bueno,
como lo dice ahí, es seguir utilizando la metodología SuperPay. Ya no quedó por ningún motivo, está desechado, descartado por nosotros, o sea, los resultados son buenos. Pero sí hay cierto, pero sí vamos a implementar de forma un poco más paulatina, como pensamos en su momento. Quizás los buenos resultados nos alentaban a hacer una implementación masiva y un cambio más radical, y quizás va a tener que ser algo más paulatino. Pero no solo porque la dirección de aeropuertos lo quiera hacer paulatino, sino porque necesitamos que la industria también se vaya preparando para esto. Dije en su minuto que los laboratorios que hacen este diseño son poquísimos, poquísimos, o sea, se pueden contar, yo creo que fácilmente con los dedos de una mano. Entonces también necesitamos que la industria se vaya preparando. No podemos tener muy pocos laboratorios que hagan este diseño, porque en caso de cualquier problema necesitamos hacer contramuestras, tener opiniones de otros laboratorios, y eso es fundamental. Entonces, se va a seguir utilizando pero de forma paulatina. El primer factor es el ligante asfáltico, ¿ya? Nosotros se está haciendo un cambio, y yo creo que es más a corto plazo, de la forma en que especificamos nuestro ligante asfáltico. Ya no vamos a especificar de la forma tradicional, y se va a venir sí o sí clasificación PG, independiente del método de diseño, porque la clasificación PG es válida tanto para SuperPay como Marshall. O sea, son un poco independientes la clasificación. Entonces el primer paso es poder clasificar metodología PG. Para eso es importante que la industria que produce en el asfalto estén en esta línea, ¿ya? Que entreguen que tengan los equipos, la implementación necesaria para hacer la clasificación PG de los ligantes. Segundo punto importante, y que es lo que se requiere de la industria, es la implementación de laboratorios para poder ejecutar el diseño. Ya, los equipos, computadores giratorios, rueda de Hamburgo, los equipos necesarios para sacar los módulos, etc. Ya, entonces también tiene que haber un proceso de adaptación del medio. El tercer factor importante, si ya tenemos la empresa que produce el asfalto, los laboratorios que lo diseñan, viene la empresa constructora. Las empresas constructoras, si bien no son grandes adaptaciones que tienen que hacer en su proceso, son un poco más podríamos decir, como de afinar un poco el detalle en el momento de construir, sí tiene que contar con un compostador giratorio y una rueda de Hamburgo para hacer los controles en terreno. Ya, ahora, no son equipos estratosféricamente caros, pero deben ser adquiridos por las empresas constructoras para poder seguir utilizando esta metodología. Finalmente, son los controles de calidad, que eso lo tenemos que tomar en cuenta, o tenemos que tomar la posta nosotros. Como les comentaba, el primer contrato se controló estabilidad de influencia, el segundo contrato se siguió la misma especificación, pero tenemos que mejorar y apuntar los controles de terreno a cómo es diseñado la metodología SuperPay. Ya no podemos seguir controlando estabilidad de influencia si no se diseña con estabilidad de influencia. No tiene sentido. ¿Ya? Entonces también nosotros tenemos que hacer una adaptación en nuestras especificaciones técnicas, en analizar cuáles son los controles que estamos realizando en terreno para poder aceptarlo en material, e ir afinando esos detalles para que se siga utilizando la metodología. Es fundamental, y como se ve acá, no es la responsabilidad de un solo actor, o sea, tenemos responsabilidad del sector público como del sector privado. Y en el sector privado, todas las industrias o todos los que participan dentro del proceso de la mezcla. Así que, bueno, esa es la presentación. Espero que le haya gustado. Y eso, Maca. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación de hoy. Muchas gracias también a la Dirección de Aeropuerto en general por habernos compartido su experiencia. Bueno, reiterar sus preguntas acá, host, ¿ya? No nos han llegado tantas preguntas, así que los invito a que se explayen con sus dudas. Segundo, por favor, reitero, apagar los micrófonos para no interrumpir la presentación del expositor. Y bueno, ahora vamos al presidente del Comité de Asfalto de Chile,
Cristian nos va a hablar sobre las tendencias. Siguiendo el orden de este webinar, Héctor nos comentó, ¿cierto?, sobre los métodos Marshall y Superpay, sus diferencias desde el punto de vista teórico. Luego Sebastián nos ha compartido una experiencia real en Chile, aplicada en el aeropuerto MB, de mezcla con diseño Superpay, también con sus ventajas y también cuáles son las problemáticas y desafíos a los que se vieron enfrentados. Pero ahora tenemos que seguir con las tendencias, hacia dónde vamos. Como bien dijo Héctor, el método Superpay se creó en el año 90, ha tenido una serie de mejoras a través de los años, sigue en constante mejora. Sin embargo, Cristian nos va a presentar todos los últimos desafíos, las últimas tendencias, para dónde vamos y cómo vamos a seguir con los diseños de mezcla. Cristian. Gracias, Maca. Muy buenos días a todos. ¿Me confirma si se ve la presentación para avanzar? Perfecto, Sí. muchas gracias. Muchas gracias a todos nuevamente. Estamos muy contentos que estén acá acompañándonos en este cuarto webinar. Y a mí me corresponde, como decía Macarena, comentar con ustedes acerca de las tendencias de diseño de mezcla y cómo lo vamos a seguir viendo en el Comité de Asfalto, resumiendo lo que señalaba tanto Héctor como también lo que señaló Sebastián. Haciendo un poco de contexto, donde estamos nosotros acá, bueno, en esta gráfica que está acá, ustedes pueden ver un gráfico donde se muestran las temperaturas de los pavimentos, desde acá en la parte superior, con el puntero, donde generalmente se producen las mezclas, se hace la compactación, y bueno, acá nos pueden suceder distintas cosas con las mezclas durante la etapa de construcción o durante la etapa de desempeño de la mezcla. Por un lado, como señalaba Héctor, que tenemos las mezclas inestables, que lo señala también como el término gringo que le dicen las mezclas tiernas, que es un proceso que se puede solucionar mediante el proceso Superpay, pero nuevamente durante la condición del pavimento, nosotros podemos estar sujetos a que la mezcla puede tener distintos deterioros en función de la edad y en función de las temperaturas de servicio. Las primeras fallas que nosotros vemos o podríamos ver una mezcla que estuviera con algún defecto en su diseño sería agüellamiento o migración de asfalto, que puede ser de exudación, como señalaba Héctor, o también durante los primeros años de servicio donde la mezcla no tenga espacio donde el asfalto moverse y migre hacia la superficie. Otro tipo de fallas que pueden suceder con mezclas que no están diseñadas apropiadamente puede ser fisuras por fatiga en pavimentos gruesos. Ya daños por humedad, más o menos en la mitad de la vida útil de la mezcla. Y por último, más acercándonos al fin de la vida útil de la mezcla asfáltica, las fisuras por fatiga, pavimentos delgados, predios de áridos y algunas fisuras térmicas. ¿Cuál es el tema nuestro acá? Que en nuestro país, por temas de clima y por temas de tráfico, nuestros principales focos han sido en los últimos años luchar contra el agüellamiento, entre comillas, de las mezclas asfálticas y la durabilidad de las mezclas por fatiga. Afortunadamente en nuestro país, la mayoría del territorio nacional es un clima bien benigno, así que fisuras térmicas tenemos pocas, o tendencias a fisuras térmicas tenemos pocas comparadas con otros países con climas más fríos. Pero si nosotros tomamos en cuenta qué es lo que vemos en nuestro diseño asfáltico, de mezcla asfáltica, cómo nosotros abordamos directamente en el proceso de diseño medidas objetivas para poder mitigar estos daños, no tenemos. Nosotros solamente al utilizar el diseño Marshall y llegando al óptimo, sin hacer ninguna prueba de desempeño, no estamos muy seguros de si va a tener un buen comportamiento del agüellamiento, por fatiga, incluso daño por humedad. Nuestros ensayos de daño por humedad, que son básicamente la herencia estática y la herencia Riedel-Weber, que es lo clásico que hacemos nosotros, no son muy exhaustivos o no generan mucho daño en la mezcla para evaluar efectivamente cómo las mezclas van a resistir
a la acción del agua por pérdida de adherencia. Entonces, aquí tenemos nosotros un desafío. ¿Cómo nosotros abordamos desde el punto de vista de diseño-mezcla, optimizar nuestro diseño y hacerlos más resistentes a alguna de estos tipos de deterioro? Debemos recordar que nuestras mezclas deben ser o deberían ser diseñadas específicamente para cada proyecto. Entonces, cada proyecto en particular tiene su clima, tiene su tráfico y tiene sus condiciones particulares. ¿Cómo nosotros podemos abordar eso? Bueno, lo que se llama un enfoque integral de un diseño de un pavimento. Bien. Aquí en este gráfico que están acá, en este esquema, ustedes pueden ver las distintas etapas en las cuales una mezcla se diseña, pero básicamente un pavimento se diseña. En primer lugar, el clima y el tráfico, que nosotros ya deberíamos empezar a tener para nuestros proyectos de mezcla asfáltica. El segundo paso es qué método de diseño de espesores utilizamos. Mecanicistas, todavía falta para llegar a eso, nosotros todavía usamos un método empírico. En la selección de materiales, agregados pétreos, ligantes asfálticos y aditivos. Ya cada vez más nuestra realidad nos lleva, sobre todo para proyectos bien específicos, a utilizar aditivos. El diseño de nuestra mezcla asfáltica debería estar enfocado a las condiciones propias del proyecto y a la evaluación de desempeño de la mezcla en laboratorio. Nosotros hemos escuchado tanto a Sebastián como a Héctor señalar el desempeño de una mezcla, y es básicamente lo que le importa al cliente final. El cliente final puede ser la agencia, o pueden ser los clientes privados, la autopista, o por último nosotros mismos como usuarios. A nosotros que nos interesa es que al final nuestras mezclas se desempeñen bien. Luego en la etapa industrial hay condiciones que nosotros deberemos tomar en cuenta durante el diseño de una mezcla asfáltica. Y por último, una vez que nosotros tengamos nuestro pavimento de servicio, verificar en terreno cómo esto se desempeña. ¿Para qué? Para tomar la estrategia de mantenimiento y alimentar, acá al principio, un método mecanicista que nos permita optimizar nuestro diseño. ¿Cuál es el punto que nosotros estamos trabajando acá en el Comité de Asfalto? Es que lo que nos importa es que exista una consistencia entre estos métodos. Nosotros hacemos una revisión de nuestra metodología en las distintas agencias. Nosotros vemos influencias de la escuela europea, de la escuela americana, y hay veces que hay algunas especificaciones o métodos de diseño que toman, por ejemplo, ensayo europeo, de ligantes, por ejemplo, pero diseño o ensayo de desempeño americano. Entonces, hay que tener ojo para ver la consistencia entre estos métodos. ¿Para qué? Para que nos permita llegar a una mezcla que sea consistente en todas sus fases. Hasta el momento, ¿qué es lo que hemos visto en estos webinars? Hemos visto 2 capítulos. Hemos visto agregados pétreos y ligantes asfálticos, y ahora estamos en el de diseño mezcla. Pero no tenemos que olvidar que estos son capítulos de una gran serie de otros capítulos para tener la película completa o la calidad de lo que queríamos hacer. En ese sentido, como señalaba Sebastián, un primer paso que se están dando por parte de la agencia, tanto del NB como de ITEC de MIMBU, es pasar en un futuro que no se sabe muy bien si será cercano o a mediano plazo, a pasar a ligantes por desempeño. Ya ese ha sido un buen paso en el sentido de que nos permite caracterizar de mejor forma los ligantes. Vamos a pasar de tener pocos puntos de control en las condiciones originales de construcción a tener más puntos de control en nuestros ligantes asfálticos, tanto en condición original, en condición de construcción, y también predecir qué pasa con nuestros ligantes a largo plazo. Pero esto es solo la parte de ligantes. Uno podría encontrar el mismo paralelo en mezcla. En mezcla nosotros deberíamos también medir o conocer nuestras mezclas en las mismas etapas que están puestas en esos gráficos que están señalados, sobre todo acá a la derecha, el gráfico que está acá. ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso? Yendo a la práctica, al tema que nos convoca hoy, que es los diseños de mezclas asfálticas, nuestro diseño. Nosotros estamos acostumbrados a un enfoque clásico. ¿Cuál es el enfoque clásico de nuestro diseño de mezcla asfáltica? Es un enfoque que se llama prescriptivo, donde se hace un fuerte hincapié en las especificaciones de los materiales constituyentes de las mezclas, que son tanto los áridos como los ligantes asfálticos, un diseño de mezcla simple, volumétrico, que es Marshall, ¿ya? Pero hay muy pocas veces en nuestra práctica nacional que nosotros hacemos desempeño en la mezcla asfáltica. O sea, tenemos una especie de pirámide invertida.
cuáles son las tendencias mundiales o hacia dónde van, por ejemplo, la escuela europea o la escuela americana. Se está dando el fenómeno al revés, que lo muestro acá en esta gráfica, en un paralelo, que se llama el enfoque por desempeño, donde, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la escuela americana, las especificaciones materiales para los áridos son propiedad de consenso, son menos de las que tenemos nosotros en Chile. Ligante asfáltico, en general, Estados Unidos y Canadá están yendo a desempeño. Acá es donde vienen los puntos, en cuanto a la basificación de la mezcla, donde se está yendo a diseñar con compactador giratorio, por ejemplo, para simular las condiciones de obra, pero se hace un hincapié en el desempeño final de la mezcla. Y si ustedes ven, hay varios ensayos que están ahí, que no están a la izquierda, que primero el ensayo de daño por humedad, que el TCR, se hace un hincapié en el apoyamiento en algunos contratos, en módulos, en resistencia a la fatiga, para capa intermedia o capa base, en cómo son las resistencias a las fisuras térmicas. En nuestro caso, en nuestro país no tenemos ese problema tanto como lo tienen en otras partes. Y hay un problema, hay un desafío que nosotros tenemos ahora, que es cómo caracterizamos nuestras mezclas en términos de propagación de fisuras. Nosotros en Chile tenemos la tendencia a realizar actividades de recapado, ¿ya? Que son fresado y colocación de una mezcla donde está el fresado, ¿cierto? Son los primeros centímetros y hay veces que nosotros necesitamos saber esa mezcla cuánto va a durar, porque ahí pasan algunas ocasiones que las capas intermedias o donde colocamos fresado puede ser, por ejemplo, sobre una losa de hormigón que tiene alguna fisura, o puede haber que hay algunas las capas existentes de asfalto que están bajo la cota de fresado también pueden tener fisuras, y esas fisuras, aunque nosotros las seguimos con sello, igual a lo largo del tiempo van a propagar esa fisura. Entonces las mezclas de rodadura no son mágicas, aunque nosotros le pongamos la mayor cantidad de polímero, fibra, lo que sea, lo único que se hace es retardar la aparición de la fisura. Entonces, una forma, y existe en la literatura, y acá en Chile hay laboratorios que se están equipando para hacer eso, es ver las mezclas, qué resistencia tienen a propagar esta fisura. Es un tema interesante que podríamos abordarlo. Entonces, en términos de enfoque clásico, ustedes pueden ver que las máquinas son distintas. O sea, estamos pasando a utilizar las máquinas que están a la izquierda, que son las máquinas clásicas de ligante, más un diseño de marcha, y a la derecha tenemos equipos que en el enfoque por desempeño son más modernos, son más sofisticados y que nos entregan mayor información. Como decía la Sebastián, los laboratorios nacionales están yendo paso a paso a poder equiparse con estos equipos, pero un tema de que la industria o que nosotros podemos tratar en el sentido de para dónde vamos, o sea, qué queremos medir. Y para tener más información en nuestras mezclas tenemos que tener otros equipos que nos permitan determinar justamente esas propiedades de las mezclas que queremos abordar. Entonces, ¿cómo avanzamos para poder balancear esta etapa de una transición de ensayo prescriptivo, de un enfoque clásico, a un enfoque por desempeño? Aquí la industria y con nuestros especificadores, clientes finales, diseñadores, etcétera, tenemos que ponernos bien de acuerdo en cómo avanzar para que sea una transición bien hecha. Y en primer lugar, lo que estamos haciendo acá con nuestro comité de asfalto es, en primer lugar, armonizar lo que tenemos. ¿Ya? Tenemos 4 grandes agencias. Está LNB, la Dirección de Aeropuertos, está Minbud y TEC, y tenemos Servio en el caso de la región metropolitana, que estamos nosotros ahora, pero no solamente el único, puede venir otros servicios más a nivel nacional, junto con algunos organismos privados, donde en primer lugar tenemos que armonizar nuestras especificaciones. Ya lo hicimos en Ligante, tuvimos una larga exposición, una larga reunión, perdón, en el comité de asfalto, y ahora el paso que viene, como decía Macarena, es también que veamos lo mismo con nuestro diseño de mezcla asfáltica. Entonces eso es, nos invitamos a participar en el comité de asfalto, nuestro comité. Somos varias empresas las que estamos acá en el comité y se ha sumado más socios desde el punto de vista de empresas privadas y también de las agencias. Así que bienvenidos a sumarse al comité de asfalto.
En segundo lugar, lo que estamos haciendo ahora es explorar qué es lo que está pasando afuera, hacia dónde está yendo las tendencias mundiales. Como señalaba Héctor, el SuperPape como método de diseño mezcla sigue evolucionando, así como sigue evolucionando el sistema de desempeño de ligante, también el desempeño de mezcla sigue evolucionando. Y por último, algo que nos está pasando ahora y que nos ha golpeado a todos como país, como sociedad, es el contexto global que estamos ahora. Tenemos una dualidad, pues. Tenemos una pandemia que nos está frenando, pero también tenemos temas económicos, los cuales la pandemia ha afectado, y la economía se va a recuperar, nosotros esperamos que pronto, y tenemos que tener también cuidado con el medio ambiente. Entonces, ¿cómo armonizar aspectos económicos con el medio ambiente? Hay varias tendencias actuales en términos de reciclado, mezcla activa, etcétera, pero tenemos que hacerlas compatibles con estos dos hitos que son economía y medio ambiente. Pero volviendo al punto anterior, ¿qué pasa con nuestras especificaciones para que puedan estas mezclas o este tipo de actividades tener una promoción y efectivamente se puedan construir y controlar bien? Solamente un breve barniz de cómo están nuestras especificaciones nacionales, para ver el punto 1 que teníamos actualmente. Por ejemplo, las mezclas convencionales en caliente, actualmente todas las mezclas se diseñan por SuperPape, las mezclas convencionales. El óptimo asfalto, bueno, la práctica nacional encontrar el óptimo asfalto promediando el óptimo de la curva de densidad, vacíos y estabilidad. Son tres curvas, son tres óptimos que se promedian. La escuela americana, cuando usan Marshall, hay zonas, hay condados, hay estados que usan solamente el vacío, perdón, el contenido óptimo basado en porcentaje vacío. Hay otras partes que, como nosotros, utilizan el promedio de tres curvas, ¿cierto?, para obtener densidad, vacío y estabilidad. Pero en términos de desempeño, básicamente nosotros no hacemos desempeño, me refiero en el día a día, no hacemos desempeño regularmente para nuestras mezclas, para la dirección de vialidad a través del NEVE, la LAP, la dirección de aeropuerto, empieza a usar Marshall en la mayoría de los contratos. SuperPape está usando ahora en el contrato nuevo, históricamente han hecho TCR. La ITEC tiene un ensayo de inmersión compresión para mezclas convencionales, pero es poco utilizado este ensayo. Y el Servio no tiene, en su capítulo actual, no tiene ensayo de desempeño para la mezcla asfáltica. Para la mezcla en caliente con ligante modificado, que es un segundo grupo que podemos encontrar, básicamente el método de diseño el mismo, como también la obtención del contenido óptimo de asfalto, y en términos de desempeño, solamente encontramos en nuestras especificaciones una diferencia para las mezclas Servio, que cuando son con ligantes modificados exigen el ensayo de rueda de carga española o el ensayo en la última edición. Se puede observar que ya se puede hacer como alternativa a la vuelta que en española el ensayo de rueda de Hamburgo. Ahora, eso no quita que se hayan hecho experiencias. Por ejemplo, el LLB con DAP, como lo mencionó recién Sebastián, se han hecho otros contratos donde se han especificado ensayos de desempeño en tramos de prueba de mezcla especiales. En mezcla tibia se han hecho hartos, no recuerdo cuántos contratos se han hecho, pero creo que son 3 o 4 hasta la fecha de contratos con mezcla tibia, donde se ha pedido TCR, donde se ha pedido resistencia de Hamburgo, para la deformación mediante la rueda de Hamburgo, perdón, y también se ha pedido módulo, como también lo señalaba Sebastián en el contrato de la DAP, de la AMB, también se pidió hacer ensayo de desempeño. O sea, no es raro conocer, o no es raro ver en algunos contratos nuestros ensayos de desempeño, pero vale la pena la discusión de ver cómo queremos ir, o sea, dónde queremos ir en nuestro país en términos de un paso más allá, en términos de desempeño en nuestras mezclas, porque es lo que nos va a permitir acomodarnos a la regla actual. ¿Y cuál es nuestra regla actual? Está cambiando el clima, y están aumentando los tráficos, y disminuyendo las velocidades promedio de tráfico. Entonces tenemos que tener un ojo con eso. Otra de las tendencias globales que hay, es poco para resumir lo que vimos antes, es lo que se llama un método combinado de diseño. Y que el método combinado de diseño, por ejemplo, aquí hago referencia a un trabajo que se hizo en Texas, y donde justamente lo que se hace es, luego de encontrar el
el contenido óptimo de asfalto en una mezcla. Se hacen, por ejemplo, por el lado derecho, la curva roja, distintos ensayos de abollamiento con distintos contenidos de asfalto, se puede construir una curva, eso colocando un poco más de asfalto y evaluando el desempeño con más contenido de asfalto. Y también lo que se ha visto es que se ensaya a su vez propiedades de desempeño a temperatura intermedia o incluso temperaturas bajas. Y en el fondo, en este caso, por ejemplo, lo que se mide es la resistencia a fisuras. Hay varios equipos que pueden hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hace este método combinado de diseño? Aparte de encontrar el contenido óptimo de asfalto, fija criterios mínimos, tanto para el abollamiento, por ejemplo, como para la resistencia a la fisura, y se establecen criterios de, aparte de encontrar óptimo volumétrico, cuál es el contenido de asfalto para cumplir, o si queremos cumplir abollamiento mayormente, o si queremos cumplir, o la misma mezcla tiene que trabajar en zonas donde hay, por ejemplo, en este caso, temperaturas más bajas, que no se refleje o que no haya fallas por fisura. Pero el concepto que hay que darse acá es que ya se está haciendo, se está yendo más allá de encontrar el óptimo diseño, el óptimo asfalto. Y hablando otra vez de combinar dos deterioros que se quieren atacar mediante ensayos de desempeño. En mezclas tibias y RAP, esas son las tendencias que hemos visto nosotros últimamente en nuestro país y a nivel global también. ¿Ya? Mezclas tibias, ¿por qué mezclas tibias? Bueno, hay un tema medioambiental, bajar las temperaturas de mezclado compactación, hay temas de menos emisiones de gases al medio ambiente. En términos de RAP, es reciclar. Tanto en los webinars anteriores, donde hemos visto en las tendencias que hay actuales, primero fue sustentabilidad, el número 3, por eso fue el 2, el 3, donde Sergio nos comentó acerca de los áridos, donde también el RAP es un árido más y se está tratando como un árido más en nuestro país. Y ya tenemos que empezar a utilizar más RAP. ¿Ya? En algún momento ya no vamos a obtener áridos naturales o áridos de ríos, por ejemplo, para nuestros procesos. Van a haber más restricciones medioambientales y tenemos que utilizar RAP y mezclas tibias en nuestras mezclas. Ahora, ¿cómo utilizarlo eso desde un punto de vista metodológico o qué guías a través de diseño o controles hacer? Hasta el momento existen guías, ¿ya? Y voy a traer ejemplo lo que está contenido en la ASTO, que es el mismo método de diseño SuperPave. El M323 establece unos requisitos y también el complemento de ese método, que es el R35, que es la práctica para hacer el diseño. Estos dos procedimientos, ¿qué es lo que establecen? El primero de ellos, un apéndice especial para cómo tratar el RAP en el diseño mezcla. Hay una propuesta que es bien razonable de utilizar. En el fondo se establecen los contenidos de RAP a utilizar en las mezclas mediante las propiedades lógicas del ligante en la RAP, comparado con el ligante corporal y cuál es el ligante objetivo. Y es un procedimiento que ya está y que se puede adaptar a nuestro país. Y el R35, el segundo documento que está ahí, ya en el diseño establece condiciones y prácticas especiales para incorporar las mezclas tibias. Y esto es muy importante porque actualmente nuestro método de diseño, el método actual que tenemos en Chile, no considera o no dice específicamente cómo diseñar una mezcla asfáltica tibia. Y hay consideraciones que se pueden hacer, y aquí hay una referencia de cómo atacarlas y de cómo utilizarlas. Ahora, ¿cuál es la gracia de este método que está puesto en el SuperPave? Es que las dos pueden coincidir. O sea, si uno quiere hacer mezclas tibias con RAP, utiliza el mismo método de diseño, con el mismo equipo que mencionó Sebastián, el compactor giratorio, y puede ir comparando distintas dosis de RAP con distintas dosis de mezclas tibias y llegar a mezclas finales. Entonces, referencias tenemos. En Chile hay varios laboratorios que ya se están equipando con compactor giratorio y cada vez más, no tan rápido a lo mejor como nosotros quisiéramos, pero ya se está instalando el tema del uso del RAP. Mezclas tibias también está avanzando, pero lo importante es que en Chile tenemos materia gris sobre todo, y también ganas y laboratorios que pueden hacer estos diseños. Así que, bueno,
eso tenía por hoy por mostrar en Macarena, un resumen un poco de lo que hemos visto en las dos primeras presentaciones, tanto de Héctor como de Sebastián, y en el comité cómo podemos seguir tratando estos temas en términos de los desafíos que nos vienen a futuro. Así que muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación. Vamos ahora a la ronda de preguntas a los expositores, ya que nos han llegado por interno. Vamos a partir con Héctor. Héctor, ¿puedes explicar si existe alguna diferencia entre el diseño Marshall original y el utilizado acá en Chile en el Manual de Carreteras de Vialidad y si esto afecta algo en la práctica? Gracias por la pregunta. Sí hay diferencias, ¿ya? El método Marshall original, por lo menos que está contenido en la serie del manual de Asphalt Institute, en su criterio para encontrar el contenido óptimo asfáltico, solamente usa un parámetro volumétrico, que es el contenido de vacíos. Es decir, para el contenido óptimo de asfalto, tú alcanzas un 4% de vacíos en la mezcla. ¿Okay? En el caso chileno, en un principio se utilizaba un promedio entre los contenidos óptimos de máxima estabilidad, máxima densidad y 4% vacío. Y eso hoy día, cuando ya se incorpora las mezclas semidensas, se cambió a un 5%. Entonces, no siempre quedamos digamos, tal vez, al encontrar un óptimo, digamos, con ese promedio, no siempre quedamos, a lo mejor, con el parámetro volumétrico de contenido vacío, que es el ideal, que es cercano a un 4%. ¿Ya? Esa podría ser una de las falencias o dificultades quizás del método chileno. ¿Ya? De hecho, hay veces en que uno promedia los tres valores y dan bastante separados, digamos. O sea, no son puntos similares. No, en el contenido asfáltico, donde uno encuentra la máxima densidad, se separa mucho o es muy distinto al contenido óptimo de la máxima estabilidad, ¿ya? O del contenido de vacío. En ese sentido, el método, digamos, Marshall original es totalmente volumétrico. La estabilidad es un dato que obviamente hay que cumplirlo, pero es prácticamente un dato solamente. Ok, muchas gracias, Héctor. Voy a seguir contigo. Héctor, en tu opinión, ¿dónde crees que está el mayor desafío de la industria para poder aplicar el diseño SuperPave en mezcla? A ver, yo creo que lo más importante está, que es lo que decía Cristian, que está la materia gris. Yo creo que el principal desafío es que hablemos todo el mismo idioma, que nos unifiquemos un poco las normas. Nos ha pasado en el pasado que traemos una tecnología de afuera y por distintas razones las implementamos con algunas deficiencias, o bien mezclamos cosas de distinto origen. Entonces yo creo que esa implementación hay que hacerla de forma muy cuidadosa, digamos, y que todos hablemos el mismo idioma. Proveedores de asfalto, empresas constructoras, laboratorios de control, vialidad, aeropuertos, etc. ¿Ya? Pero yo creo que está lo principal, que es lo que decía Cristian, que está en la materia gris, está el conocimiento. Conversábamos también el otro día que el equipamiento SuperPave ha bajado de costo. Antiguamente eran cifras estratosféricas, hoy día yo creo que son cifras que no te dejan fuera de competencia. Entonces yo creo que está todo dado para que migremos hacia SuperPave. Perfecto. Vamos con preguntas para Sebastián. Sebastián, un parámetro de seguridad importante en pavimento aeroportuario es el FIAUD, resultante del desprendimiento de los áreas de la mezcla. Mucho de esto tiene relación con el ligante asfáltico y mezclas muy duras, rígidas, por ejemplo. ¿En estos proyectos se ha contemplado el análisis potencial de generación de esta patología? ¿Ya tiene alguna propuesta o investigación para poder solucionar esto? Gracias por la pregunta, Maca. Para hacer una respuesta corta es no.
no se ha analizado esta alternativa. La experiencia que hemos tenido, si bien hay presencia de áridos en pista, que es el pot del material que afecta directamente a que una turbina pueda funcionarlo y afectar a la aeronave, pero está más ligado a la franja de seguridad. Ya tenemos la pista, tenemos los márgenes, que en una calle serían como las bermas, y posterior a eso tenemos terreno natural. Y ese terreno natural genera con la erosión del viento y de las mismas turbinas que ingresan partículas a la pista. Es el mayor inconveniente de spot que nosotros vemos en el aeropuerto, ¿ya? Y es más que nada porque al momento de nosotros realizar una conservación de un aeropuerto, no llegamos tanto al nivel de desprendimiento de árido. Es raro que de nuestras pistas tengan ese nivel de falla. ¿Ya? Si hay áridos presentes, como te digo, es por el material que viene en las franjas de seguridad. En nuestras pistas se hacen conservaciones bastante continuas para evitar llegar a ese nivel. ¿Ya? Así que no se ha investigado porque yo creo que en este momento no se ha planteado la necesidad de hacerlo. Perfecto, Sebastián. Vamos con la siguiente pregunta para ti también. Sebastián, ¿por qué se utilizó las presiones que se utilizan en los vehículos de carretera de 700 Newton en el ensayo de Hamburgo? Ya. La especificación del ensayo lo requiere así. Es un tema siempre complejo para nosotros como dirección de aeropuerto, porque los ensayos de pavimento, y por un tema lógico, están siempre relacionados con vehículos, no con aeronaves. Ya, entonces es difícil realizar una homologación. De hecho, muchos ensayos no tienen homologación y como uno de ellos es la rueda de Hamburgo. Entonces se tiene que hacer como se especifica solamente para vialidad, podríamos decir, o para vehículos terrestres, aeronaves. Porque no existe homologación del ensayo. No hay un ensayo que te diga, mira, esta es la carga para mezclas prácticas que están diseñadas para un aeropuerto. Eso no existe en la actualidad. ¿Ya? Y no es el único ensayo, tenemos distintos ensayos que tienen esa complejidad para nosotros y ahí empiezan a aparecer unos híbridos medio extraños, que es unas cosas que especifica para aeropuertos y se toman parte de lo que se dice para vialidad. Pero la respuesta es por eso. No existe actualmente una normativa que nos diga la carga para mezclas para aeropuertos. Gracias, Sebastián. Última pregunta para ti, ya, y para dirección de aeropuerto. Además de la especificación por Performance Grade, ¿se plantea agregar análisis según tráfico por el Multi-Stress Script and Recovery? Sí, se ha analizado, lo hemos conversado como dirección de aeropuerto, no hay consenso todavía, y es por el mismo consenso de que todavía no se sigue utilizando SuperPipe. Se requiere que haya mayor equipamiento en los laboratorios, algo que ya se ha conversado, lo hemos conversado los tres. Entonces, a medida que eso vaya viendo, es un paso que inevitablemente va a llegar. Ya se ha ido analizando y va a llegar con el tiempo. Perfecto, vamos con Cristian. Cristian, nos comentan por interno un asistente. Me hace mucho sentido analizar nuestras mezclas por desempeño, sobre todo considerando que se viene una fuerte normativa del uso de áridos naturales de río para el uso en obras de construcción y por ende en la fabricación de las mezclas. ¿Cómo podríamos prepararnos para estos cambios que se vienen en el corto plazo, como modificar, por ejemplo, las normativas actuales con acuerdo público-privado? Bueno, un paso que se puede hacer con eso es lo que estamos discutiendo en el Comité de Asfalto y lo que se mostró en el webinar pasado respecto a áridos, es unificar los criterios de clasificación de áridos. Tenemos criterios distintos en algunas agencias, así que un primer paso sería el permitir la utilización o homologar los requisitos de áridos para las distintas, en las distintas agencias. Y otro camino que se puede explorar es también revisar si los requisitos de áridos deben ser los mismos para las capas superficiales versus las capas intermedias o las capas inferiores. Ese podría ser un primer paso. Y con respecto a los áridos, yo creo que una salida en términos de
que los arios cada vez son más escasos, es utilizar y empezar a promover el uso del RAP, ¿ya? Como país deberíamos ir, en mi opinión, utilizando paso lento pero controlado, distintos aumentos de RAP. Empezar con 5, 10%, 15%, porque como toda tecnología nueva o como toda técnica requiere que la planta y también los usuarios, especificadores, etcétera, empiecen a conocer de qué se trata el uso del RAP, que el RAP es un material premium, es un activo que tienen tanto las agencias como las constructoras. Así que yo creo que esos son los dos caminos que se pueden abordar. Uno, armonización de especificaciones, y otro, utilización del RAP. Gracias, Cristian. Una segunda pregunta para ti, que hablaste de ensayos de desempeños cuando hiciste, ¿es cierto?, con las normativas actuales. El ensayo TO83, susceptibilidad a la humedad, ¿se considera un valor de tracción indirecta mínimo para el ITS seco? Ya que podemos tener un valor TCR mayor de 80, pero con valores de ITS muy bajos. Bueno, es una discusión que no solamente está acá, o se puede dar acá, sino que también se ha dado en otros países, y en particular en Estados Unidos, donde el TO83 se hizo. Cuando se hizo el ensayo del TO83, lo que se buscaba ver era la susceptibilidad de la acción del agua, cómo dañaba la mezcla el agua, ¿ya? Entonces lo que se buscó inicialmente fue como una pérdida controlada de resistencia mediante de la tracción indirecta, y por eso se puso 80%. Bueno, en el transcurso del tiempo se ha visto, y yo suscribo con la pregunta, que no es lo mismo tener un 80% de una resistencia inicial alta que una baja. Así que lo que se ha visto es que varios estados, yo conozco la realidad de algunos estados, que han empezado a combinar estos requisitos. Por ejemplo, hay algunos estados que piden un 75% del TCR, pero referido a una resistencia seca inicial. O se pide un cierto TCR referido a una resistencia retenida, por ejemplo, una resistencia después de condicionamiento húmedo. Pero yo creo que el desafío es establecer, de acuerdo a las realidades locales, cuáles son las resistencias a tracción directa mínima para obtener una buena mezcla. Y eso lo llevo a que cada país, o en Estados Unidos, cada estado, en el caso nuestro, Chile, tenemos realidades distintas porque tenemos áreas distintos. Y lo que mide el TCR es una relación entre la adherencia entre el árido y el asfalto. Entonces, si cambian los áridos, debería cambiar el valor TCR requerido en función de la experiencia. Por ejemplo, en nuestro país nosotros deberíamos tener TCRs no tan distintos, pero a lo mejor con una cierta clasificación para el norte del país y el sur del país, por ejemplo. Así que yo creo que es un tema en desarrollo, pero el concepto inicial del TO83 fue ver cuánto daño hacía referido a un número inicial el agua en una mezcla asfáltica, y ahora el paso que viene es sacarle punta al lápiz y ver cuáles son los valores de resistencia propiamente tal que requeriría una mezcla en nuestro país. Complementando, bueno, la presentación de Cristian, donde nos habló del RAP y las mezclas tibias, que son los pasos que se ven a futuro para lograr, ¿cierto?, que la industria sea más sustentable también en pro de los tiempos actuales. Sebastián, ¿nos quieres comentar algo sobre eso, entiendo? Sí, como se llama, Macarena, para complementar lo que indicaba Cristian, claramente la utilización de RAP es la línea a seguir. La Dirección de Aeropuertos desarrolló una TG nueva, que está aprobada desde el año pasado, con la utilización de hasta un 30% RAP en mezclas para aeropuertos. Eso sí, está especificada en su comienzo solo para márgenes, ¿ya? Un 25% RAP para la construcción de márgenes, no obviamente está en la pista. Yo creo que un primer paso que queremos dar es cómo se desarrolla. Ya tenemos un contrato especificado con eso que se está haciendo en Andrés Sabela, del norte. Así que eso, la Dirección del Puerto está apuntando. La idea es, como dice Cristian, a lo mejor poder aumentar el porcentaje de RAP, pero no pasa una cosa de especificación, también pasa un tema de adaptación de la industria. Así que, pero para allá va la cosa. O sea, el RAP es un material bueno que se puede usar completamente
Y como Dirección de Aeropuerto también nos hemos tratado de apuntar a eso por un tema medioambiental. Sabemos que los áreas no son infinitos, así que más que una alternativa, yo creo que es casi una obligación que tenemos que considerar, ¿ya? Y es importante que nosotros como sector público y quienes generamos gran parte o sea, la especificación y grandes contratos a nivel nacional, empecemos a utilizarlo. Gracias, Sebastián. Bueno, hemos llegado al final de este webinar. Les agradezco a todos los asistentes, también obviamente a los expositores por sus muy buenas presentaciones. Comentarles que toda la presentación ha sido grabada, va a ser subida a la página, van a poder revisar todos los detalles, si les faltó algo, va a ser publicado. Y invitarlos a que estén atentos a las actividades que tiene el Comité de Asfalto programadas. Todo lo estamos informando por nuestras redes sociales, también por nuestro sistema de emailing. Cualquier duda o consulta, por favor, contactar a nuestra Secretaría Ejecutiva, Francisco Marogra, de la CDT. Y nada, agradecerles a todos por su asistencia y invitarlos a los que no son socios todavía y lo están pensando, sean parte del Comité de Asfalto. Creo que es una instancia muy necesaria en Chile. Todos debemos empujar la industria, así que quedamos abiertos a que participen. Muchas gracias, Macarena. Reiterar los saludos a todos los asistentes. Les estaremos compartiendo durante los próximos días el acceso a la información expuesta en esta actividad. Así que muchas gracias a todos, que tengan una muy buena jornada y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Que esté muy bien, adiós.